Descubrí que mi esposa me engañaba con mi propio hermano, el hijo de oro de mi familia. Para que ustedes, quienes me escuchan del otro lado de la pantalla, puedan llegar a comprender verdaderamente la magnitud titánica de esta traición y la gélida, casi sociópata frialdad con la que tuve que ejecutar mi venganza, primero necesitan sumergirse en el infierno psicológico que era la dinámica de mi familia. No se trata simplemente de una infidelidad ordinaria, esto fue una aniquilación sistemática de mi cordura perpetrada por las dos personas en las que más confiaba en el universo entero. Crecía la inmensa y asfixiante sombra de mi hermano mayor, a quien llamaremos Marcos. Marcos no era solo un hermano, en los ojos de mis padres, él era una deidad que caminaba sobre la tierra. Desde que éramos niños, Marcos era el capitán del equipo, el estudiante de honores, el chico con la sonrisa de comercial de televisión que encantaba a todas las tías en las cenas de Navidad. Yo, en cambio, era el chico callado, el que prefería armar maquetas y leer en su habitación. Mis padres nunca perdieron la oportunidad de recordarme la enorme brecha que existía entre nosotros. ¿Por qué no puedes ser un poco más extrovertido, como Marcos? Marcos acaba de conseguir una pasantía en Wall Street, deberías pedirle consejos para que no termine siendo un don nadie. Esa era la banda sonora de mi vida. Con el paso de los años, Marcos se convirtió en un alto ejecutivo implacable en uno de los bancos de inversión más prestigiosos y despiadados del país. Ganaba cifras obscenas de dinero, conducía autos deportivos europeos que costaban más que la casa de mis padres, vestía trajes hechos a medida que gritaban arrogancia, y estaba flamantemente comprometido con Isabella, la hija de un poderoso senador estatal. Su vida era una portada de revista de negocios. Yo, por mi parte, había logrado construir una vida digna, tranquila y honesta. Me convertí en arquitecto independiente. No era millonario, pero tenía mi propio estudio, diseñaba casas hermosas, pagaba mis impuestos y, lo más importante, creía haber encontrado a la mujer de mis sueños. Su nombre era Elena. Cuando conocí a Elena, sentí que por primera vez en mi vida, el universo me estaba dando algo que ni siquiera Marcos podría superar. Ella era deslumbrante, no solo en su belleza física que era innegable, con una elegancia natural que paralizaba el tráfico, sino en su intelecto. Era una mujer ferozmente ambiciosa, brillante, calculadora, que a sus 28 años ya había escalado hasta convertirse en la directora financiera de una de las firmas de bienes raíces comerciales más influyentes de la ciudad. Era un tiburón en el mundo corporativo, pero conmigo, o al menos eso creía mi estúpido e ingenuo corazón, era cálida, protectora y amorosa. Nos casamos en una ceremonia hermosa junto al lago. Mis padres, por supuesto, pasaron la mitad de la recepción hablando de la futura boda de Marcos con la hija del senador, pero a mí no me importó. Tenía a mi esposa, tenía mi paz. Durante 4 años, construimos lo que yo consideraba un santuario. Trabajábamos duro, viajábamos en nuestras vacaciones, planeábamos comprar una casa más grande para eventualmente tener hijos. Éramos un equipo. O eso pensé, hasta un fatídico, gris y aparentemente insignificante martes por la tarde en el mes de octubre. El día en que el velo de mi patética ilusión fue arrancado de tajo. Elena me había llamado desde su reluciente oficina de cristal en el centro de la ciudad. Sonaba apresurada, un poco estresada, y me pidió un favor urgente. Había olvidado su laptop personal en casa y necesitaba que le llevara su iPad viejo, el que casi nunca usaba y que guardábamos en un cajón del estudio, para poder revisar unos documentos de la junta directiva mientras su asistente le conseguía un equipo de reemplazo. Como el esposo devoto y servicial que era, dejé mis planos arquitectónicos a un lado, busqué el dispositivo y decidí encenderlo en la cocina solo para asegurarme de que tuviera suficiente batería antes de conducir hasta el centro. La pantalla se iluminó. Vi el viejo fondo de pantalla que teníamos de nuestro viaje a París. Sonreí. Pero entonces, el dispositivo se conectó automáticamente a la red Wi-Fi de nuestra casa. Empezó a sincronizarse con su cuenta de iCloud después de meses de inactividad. Y justo en ese instante, una pequeña, letal y silenciosa burbuja de notificación se deslizó por la parte superior de la pantalla. Era un mensaje de texto. El remitente estaba guardado simplemente como asesorías. Cualquier persona normal lo habría ignorado pensando que era trabajo. Pero el texto no decía nada sobre tasas de interés o proyecciones inmobiliarias. Las palabras exactas que aparecieron en esa vista previa se grabaron a fuego en mis retinas para el resto de mi existencia. Todavía tengo el olor de tu perfume impregnado en mis sábanas. Me vuelves loco. Nos vemos el viernes a las 6 en el hotel de siempre. Te amo, preciosa.
El mundo entero dejó de girar. Sentí una sacudida eléctrica, violenta y nauseabunda recorriendo mi espina dorsal. El oxígeno pareció evaporarse de mi cocina. Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente y un sudor frío, casi cadavérico, me cubrió la frente. Asesorías. Mi cerebro, en un acto de pura negación y supervivencia desesperada, intentó buscar cualquier excusa lógica, cualquier explicación racional. Tal vez era un acosador. Tal vez le habían robado la cuenta. Tal vez era una amiga usando un teléfono prestado. Pero mis dedos actuaron antes de que mi razón pudiera detenerlos. Desbloqueé el iPad. Conocía el código, era el año en que nos casamos. Entré a la aplicación de mensajes. Abrí el chat de Asesorías. Y lo que presencié en los siguientes 45 minutos de lectura maníaca, sentando en el suelo frío de mi cocina, fue la destrucción absoluta, metódica y brutal de toda mi realidad. No era un acosador. El número pertenecía a mi propio hermano. A Marcos. El hijo de oro. Mi sangre. Llevaban casi 2 años enteros acostándose a mis espaldas. 24 malditos meses de mentiras ininterrumpidas, conspiraciones, burlas y una crueldad que rozaba la psicopatía. El historial de mensajes era un testamento de su depravación compartida. Leí cómo planeaban sus encuentros furtivos en moteles discretos a las afueras de la ciudad durante las horas de almuerzo. Leí cómo Elena le enviaba fotografías explícitas desde el baño de nuestra propia casa mientras yo, como un idiota, estaba en la sala viendo televisión creyendo que ella se estaba dando una ducha relajante. Pero lo que verdaderamente me destrozó el alma, lo que convirtió mi tristeza en un abismo oscuro y sin fondo, fueron las conversaciones donde hablaban de mí. Se burlaban de mí con un desprecio sádico. Marcos le decía cosas como, no entiendo cómo soportas dormir junto a ese fracasado mediocre. Sus diseñitos de casitas me dan lástima. Tú mereces a un verdadero hombre de negocios, a un alfa, no a un perdedor. Y mi esposa, la mujer a la que le había entregado mi vida, la mujer que me besaba antes de dormir, le respondía, lo sé, amor. Me aburre hasta las lágrimas. Solo estoy con él porque es dócil, predecible y mantiene la casa en orden mientras yo me encargo de mi verdadera vida. Eres el único que me hace sentir viva. Discutían abiertamente cómo se escabullían para rozarse las manos y susurrarse cosas pervertidas bajo la mesa durante las cenas familiares de Acción de Gracias, justo frente a las narices de mis padres, y más repugnante aún, frente a la mismísima Isabella, la millonaria prometida de Marcos. Eran unos monstruos disfrazados de seres de alta sociedad. En ese momento exacto, sentado en las baldosas de mi cocina con el pecho oprimido por un dolor tan agudo que creí que iba a sufrir un infarto, algo dentro de mi mente se rompió para siempre. Cualquier otro hombre, un hombre guiado por sus emociones, habría tomado un bate de béisbol, habría destrozado la casa entera, habría conducido hasta el banco de inversión de su hermano para romperle la mandíbula a golpes frente a todos sus colegas, o habría ido a la oficina de su esposa a armar un escándalo colosal bañado en lágrimas de humillación. Pero yo no. A medida que leía cada palabra venenosa, el inmenso dolor inicial comenzó a congelarse. La tristeza fue erradicada, reemplazada por una rabia fría, calculadora, silenciosa y absolutamente letal. Me di cuenta de que un ataque de ira duraría 10 minutos y terminaría conmigo en la cárcel por agresión, dándoles a ellos el papel de víctimas perfectas. No. Ellos me habían quitado mi vida. Yo iba a quitarles la suya, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que polvo y desesperación. Apagué el wifi del dispositivo para que Elena no notara que los mensajes habían sido leídos. Tomé mi teléfono personal y, con una paciencia meticulosa que me asustó a mí mismo, grabé un vídeo de la pantalla del iPad, recorriendo lentamente cada mensaje, cada foto comprometedora, cada fecha y cada hora. Subí los vídeos a 3 servidores en la nube diferentes, protegidos con contraseñas encriptadas. Luego, cerré las aplicaciones, dejé el iPad exactamente como lo encontré, me lavé la cara con agua helada hasta que mis ojos dejaron de estar rojos, me puse mi chaqueta y conduje hasta el centro de la ciudad para entregarle el dispositivo a mi amada esposa. Cuando llegué a su oficina, ella salió al vestíbulo. Llevaba puesto un traje sastre de diseñador que marcaba su figura. Me sonrió con esa sonrisa ensayada y corporativa. Me dio un beso rápido en los labios y me dijo, gracias, mi amor, eres el mejor esposo del mundo, me salvaste la vida hoy. La miré directamente a los ojos, sintiendo unas ganas casi irrefrenables de vomitar, le devolví la sonrisa y le dije, no hay problema, cariño. Sabes que haría cualquier cosa por ti.
Ese día comenzó mi verdadera obra maestra. Durante los siguientes 6 meses, 6 agonizantes, nauseabundos e interminables meses, merecí ganar todos los premios Oscar a mejor actor de la historia del cine. Fingí una demencia absoluta. Fui el esposo más amoroso, atento, detallista y perfecto que cualquier mujer podría soñar. Le cocinaba sus cenas favoritas cuando llegaba tarde del trabajo, agotada de revolcarse con mi hermano. Le regalaba flores sin motivo aparente. Fui el hermano menor sumiso y comprensivo que siempre estaba ahí para apoyar los preparativos de la apoteósica boda de Marcos con Isabella. Me sentaba en las cenas familiares dominicales de mis padres, cortando mi filete de carne, mientras observaba de reojo las miradas cómplices y las sonrisas furtivas que Elena y Marcos intercambiaban. Escuchaba a mis padres alabar los logros financieros de Marcos y asentía con humildad. Por dentro, mi alma era un agujero negro de resentimiento, pero por fuera, yo era un lago perfectamente en calma. Pero mis noches eran muy diferentes. Cuando Elena caía en un sueño profundo a mi lado en la cama, yo me levantaba como un fantasma en la oscuridad. Me encerraba en mi estudio arquitectónico y trabajaba en mi proyecto más importante. Contraté a un investigador privado, un ex policía rudo y extremadamente discreto, al que le pagué una pequeña fortuna en efectivo sacada de mis ahorros secretos. Su misión era simple: seguirlos. Durante 3 fines de semana consecutivos, este profesional los rastreó. Obtuvo fotografías en altísima resolución, tomadas con lentes telescópicos, de ellos dos abrazándose en estacionamientos subterráneos, besándose apasionadamente en el auto de Marcos, y entrando y saliendo de moteles de mala muerte a 50 kilómetros de la ciudad, lugares donde nadie de su exclusivo círculo social los reconocería jamás. Mientras el investigador hacía el trabajo de campo, yo me convertí en un auditor forense aficionado. Había clonado secretamente la información del iPad de Elena antes de que ella cambiara la contraseña. Comencé a revisar con lupa microscópica cada correo electrónico, cada documento en PDF, cada hoja de cálculo y cada estado de cuenta bancario que ella manejaba en su trabajo. Yo sabía que Marcos era codicioso, y sabía que Elena era ambiciosa. Esa combinación en una pareja de amantes clandestinos casi siempre deja un rastro de arrogancia. Y oh, vaya si lo dejaron. El giro inesperado, el verdadero premio Nobel de mi investigación, llegó la noche en que empecé a cruzar los datos de los balances financieros de la firma de bienes raíces de Elena con algunos de los correos que ella había enviado a su propia cuenta personal. Noté un patrón extraño. Elena, utilizando su máxima autoridad como directora financiera, estaba aprobando y firmando decenas de facturas recurrentes, todas por sumas que oscilaban entre los $15,000 y los $30,000, justificadas vagamente como consultorías externas de riesgo de mercado y asesorías de expansión territorial. Todas esas jugosas facturas iban dirigidas a una misma firma consultora, Apex Strategic Solutions LLC. El nombre me sonó extrañamente similar a la forma en que ella había guardado a mi hermano en su teléfono, M Asesorías. Utilizando los registros públicos del Estado, que cualquier ciudadano con paciencia puede consultar, rastreé la ruta del dinero y el acta constitutiva de esa empresa fantasma. Cuando vi el nombre del director ejecutivo y único accionista de Apex Strategic Solutions LLC, tuve que taparme la boca con ambas manos para no soltar una carcajada maniática que habría despertado a toda la cuadra. El director era Marcos. La magnitud de su estupidez y su avaricia me dejó estupefacto. No solo me estaban engañando carnal y emocionalmente. Estaban orquestando un fraude corporativo masivo y desfalcando sistemáticamente a la firma de bienes raíces de Elena. Ella robaba el dinero de los inversores de su propia empresa creando necesidades de consultoría falsas, aprobaba los pagos sin supervisión porque ella era la jefa del departamento, y transfería los fondos limpios directamente a la cuenta corporativa falsa de mi hermano. Y Marcos, desde su posición en el banco de inversión, lavaba ese dinero disfrazándolo de ingresos legítimos. Estaban usando cientos de miles de dólares robados de una corporación multimillonaria para financiar su asquerosa doble vida, sus escapadas de fin de semana a hoteles de 5 estrellas bajo nombres falsos, las joyas de diseñador que Elena decía haber comprado con su bono de productividad. E incluso estaban utilizando ese dinero manchado de fraude para financiar la extravagante y ridículamente costosa boda de Marcos con la hija del senador, intentando impresionar a su futura familia política. Con un nivel de riqueza que él, por sí solo, no poseía. No eran simples adúlteros. Eran delincuentes federales. Criminales de cuello blanco. Con esta arma de destrucción masiva nuclear en mis manos, mi plan de venganza evolucionó.
Pasó de ser un simple y banal drama de divorcio familiar, a una ejecución legal, corporativa y penal a sangre fría. Pero tenía que ser extremadamente cuidadoso. Un paso en falso, y ellos podrían mover el dinero, borrar las pruebas, contratar a los mejores abogados del país y salir impunes, dejándome a mí como el loco resentido. El primer paso fue asegurar mi propia supervivencia. Consulté en secreto al abogado de divorcios más implacable, tiburón y despiadado que pude encontrar en la ciudad, un hombre cuya reputación asustaba a otros abogados. Le mostré toda la evidencia de la infidelidad, más importante aún, la evidencia del fraude. Me indicó exactamente cómo debía proceder para protegerme de la inminente explosión radiactiva. Con excusas elaboradas sobre proteger nuestro patrimonio debido a un nuevo negocio de arquitectura de alto riesgo que supuestamente iba a emprender, convencí a la arrogante y distraída Elena de firmar documentos para separar nuestras finanzas por completo. Saqué mi nombre de nuestras cuentas conjuntas, transferí todos mis activos legítimos a un fideicomiso blindado a mi nombre, y me aseguré de que nuestro departamento quedara exclusivamente bajo mi responsabilidad financiera. Preparé los papeles de un divorcio unilateral bajo la causal de adulterio irrefutable, listos para ser presentados ante el juez en un abrir y cerrar de ojos. El segundo paso era preparar la artillería pesada. Preparé 2 inmensos paquetes, densos como guías telefónicas. Dentro de ellos coloqué absolutamente todas las pruebas impresas, los historiales bancarios cruzados, las facturas falsas de Apex Strategic Solutions, las copias de los correos electrónicos incriminatorios, el acta constitutiva de la empresa fantasma a nombre de Marcos, y resúmenes ejecutivos detallados explicando exactamente cómo operaba la maquinaria de su desfalco corporativo. De forma completamente anónima, utilizando servicios de mensajería encriptada y enviando los paquetes físicos desde códigos postales a 3 horas de distancia de mi casa, dirigí el primer paquete directamente al presidente del directorio y al departamento de auditoría interna de la firma de bienes raíces de Elena. El segundo paquete, aún más voluminoso, lo envié directamente a las oficinas centrales de la Policía Fiscal, la División de Delitos Económicos del Estado y al FBI, marcándolo como una denuncia formal respaldada por evidencia irrefutable de lavado de activos y fraude electrónico. La trampa estaba puesta. Los engranajes de la justicia, lentos pero aplastantes, habían comenzado a moverse en las sombras sin que mis 2 tortolitos criminales tuvieran la más remota idea. Solo me quedaba esperar el momento escénico perfecto para encender la mecha y ver el mundo arder. Y el universo, con su retorcido sentido de la justicia poética, me regaló en bandeja de plata el escenario ideal, la noche de mi cumpleaños número 30. Yo mismo me encargué de organizar una cena excesivamente elegante en el salón privado y más exclusivo del restaurante más caro de la ciudad. Era una mesa alargada, iluminada por candelabros de cristal y rodeada de paneles de caoba. Los invitados eran un grupo selecto pero letal, mis padres, siempre vestidos de manera impecable y presumiendo a su hijo mayor, Elena, luciendo un vestido de seda negra y un collar de diamantes que ahora yo sabía que había sido pagado con dinero robado, mi hermano Marcos acompañado de Isabella, la elegante e inocente hija del senador, que llevaba en su dedo un anillo de compromiso del tamaño de una nuez, y un par de mis amigos más íntimos de toda la vida que estaban allí como testigos de cargo sin saberlo. La cena fluyó con la repugnante hipocresía a la que me había acostumbrado durante el último medio año. Elena me tomó de la mano sobre el mantel blanco y se puso de pie, golpeando suavemente su copa de champán con un tenedor de plata para llamar la atención. «Quiero proponer un brindis», dijo Elena, con esa voz dulce y aterciopelada que me revolvía el estómago. «Por mi increíble, maravilloso y paciente esposo. Eres mi roca, mi apoyo incondicional, y no puedo imaginar un solo día de mi vida sin ti. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Por muchos años más de felicidad y lealtad». Mis padres aplaudieron con entusiasmo. Marcos, sentado justo frente a mí, levantó su copa de cristal, me guiñó un ojo con complicidad burlona y dijo: «Salud por el hermanito menor. Ojalá algún día tengas la mitad del éxito en los negocios que tienes en el amor, campeón». Isabella sonrió dulcemente y asintió. Tomé un sorbo de mi champán. El líquido frío me recorrió la garganta. Sabía a victoria. Dejé la copa sobre la mesa, me limpié las comisuras de los labios con la servilleta de lino y me puse de pie lentamente. El salón entero guardó silencio, esperando mis palabras de agradecimiento. «Gracias, Elena. Gracias, Marcos», comencé, manteniendo un tono de voz inusualmente bajo, monocorde, desprovisto de cualquier emoción humana.
Sus palabras significan exactamente lo que valen. Pero la verdad es que, al llegar a los 30 años, uno se da cuenta de que acumular cosas materiales no tiene sentido. Lo verdaderamente invaluable en esta vida es la verdad. Así que esta noche, en lugar de recibir regalos de ustedes, he decidido que soy yo quien tiene un obsequio muy, muy especial para las dos personas que han moldeado mi vida en los últimos años, mi amada esposa y mi querido hermano. Me agaché y tomé mi maletín de cuero negro que descansaba junto a mi silla. El sonido metálico de los cierres al abrirse hizo eco en el silencio del salón. Saqué 2 gruesos y pesados sobres manila, meticulosamente sellados. Caminé lentamente alrededor de la mesa. Me detuve detrás de la silla de Marcos y dejé caer el primer sobre junto a su plato de langosta. Luego caminé hacia donde estaba sentada Elena y deslicé el segundo sobre frente a ella. Abran sus regalos, ordené, y mi voz por primera vez sonó como un látigo de acero, fría e imperativa. Elena me miró con una ceja levantada, confundida por mi cambio de actitud. Marcos, siempre tan seguro de sí mismo, soltó una risita nerviosa y rompió el sello de su sobre. Elena hizo lo mismo. Lo que sucedió en los siguientes 15 segundos es una sinfonía de destrucción que atesoraré en mi memoria hasta el último día de mi vida. En el sobre de Marcos había más de 40 fotografías impresas en brillante y nítido papel fotográfico tamaño carta. Las imágenes capturadas por el investigador privado. Ellos dos besándose apasionadamente contra la puerta de un motel barato, Elena entrando a la habitación a escondidas, capturas de pantalla de los mensajes más gráficos, obscenos y degradantes que habían intercambiado, y un enorme y detallado árbol genealógico financiero que conectaba el banco de inversión de Marcos con la cuenta de la empresa fantasma. En el sobre de Elena, además de las mismas fotos, reposaban los documentos de divorcio definitivos, ya firmados por mi ante notario público, junto con una copia del dossier de evidencias de fraude corporativo que yo ya había entregado a las autoridades. El silencio en ese salón privado se volvió tan denso y asfixiante que amenazaba con aplastarnos a todos. El rostro de Marcos pasó del sonrojo por el vino a una palidez espectral, un blanco casi translúcido. Soltó el sobre como si el papel estuviera envuelto en llamas, empujando su silla hacia atrás en un acto reflejo de pánico puro. Su prometida, Isabella, frunció el ceño ante la extraña reacción de su futuro esposo. Se inclinó, extendió su mano cuidada y tomó un fajo de las fotografías que habían resbalado y caído sobre el mantel inmaculado. Vi cómo los ojos de Isabella se movían rápidamente, escaneando las imágenes. Vi cómo el entendimiento la golpeó como un tren de carga a toda velocidad. Su rostro se desfiguró, pasando de la confusión, a la incredulidad, y finalmente, al horror y la repulsión absolutos. La hija del senador, la mujer de alta sociedad que nunca levantaba la voz, se puso de pie de un salto. Su silla de madera pesada cayó hacia atrás con un estruendo sordo. Miró a Marcos, quien estaba hiperventilando, incapaz de articular una sola palabra, paralizado por el terror. Sin emitir un solo sonido inicial, Isabella levantó su mano derecha y le propinó a Marcos una bofetada con tanta furia, con tanta fuerza bruta, que el sonido resonó en las paredes de caoba como el disparo de un rifle. La cabeza de mi hermano se giró violentamente hacia un lado. Isabella se arrancó el masivo anillo de compromiso de diamantes de su dedo, dejándose un rasguño ensangrentado en el nudillo, y se lo arrojó directamente a la cara. El anillo rebotó contra la frente de Marcos y rodó por el suelo. «Eres un maldito cerdo asqueroso», gritó Isabella, con la voz quebrada por el llanto histérico. Agarró su bolso de diseñador y salió corriendo del salón privado, empujando brutalmente a un camarero que estaba a punto de entrar. Mis padres, que hasta ese momento estaban en estado de shock catatónico, finalmente reaccionaron. Mi madre comenzó a gritar histéricamente, mirando las fotos esparcidas por la mesa, llevándose las manos a la cabeza sin poder comprender cómo su Dios dorado, su hijo perfecto, había cometido una aberración moral tan monstruosa contra su propia sangre. Mi padre se levantó, agarró a Marcos por el cuello de su carísimo traje hecho a medida y comenzó a zarandearlo, exigiéndole a gritos una explicación, mientras Marcos solo lloraba como un niño cobarde, repitiendo lo siento, fue un error. Y en medio de este caos dantesco, yo miré a Elena. Mi pronto a ser exesposa no estaba llorando por las fotos. Su mirada de pánico absoluto, sus ojos dilatados por el terror primitivo, estaban clavados fijamente en la copia del dossier de auditoría financiera. Ella era una ejecutiva de finanzas, en un microsegundo supo exactamente lo que significaban esos papeles. Supo que su vida estaba terminada. Comenzó a hiperventilar,
temblando tan violentamente que los cubiertos de la mesa tintineaban. Intentó levantarse, intentó agarrarme del brazo, balbuceando incoherentemente con lágrimas negras de rímel corriendo por sus mejillas. Amor, Antoni, por favor, no es lo que parece, te lo juro, podemos explicarlo, te daré todo lo que quieras, pero por favor, detén esto. Me solté de su agarre con un movimiento brusco, mirándola con la frialdad absoluta de un témpano de hielo, un abismo de indiferencia que la hizo retroceder horrorizada. Me incliné muy de cerca hacia su rostro bañado en lágrimas, hasta que pude oler ese perfume que mi hermano tanto amaba, y le susurré al oído para que solo ella me escuchara por encima de los gritos de mi familia. Sé todo sobre las facturas de consultoría a Apex Strategic Solutions. Sé de las transferencias. Y para cuando te levantes mañana, los auditores de tu firma, el FBI y la policía fiscal también lo sabrán todo. Felices vacaciones en prisión, cariño. Todo el color, toda la arrogancia, toda la vida abandonó el rostro de Elena de un solo golpe. Sus rodillas fallaron y se desplomó pesadamente en su silla, con la mirada vacía, incapaz de respirar, ahogándose en su propio ataque de pánico mientras comprendía que estaba muerta en vida. Yo no dije una palabra más. Simplemente metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta, saqué un billete crujiente de $100 y lo dejé sobre la mesa para pagar la parte de mi cena y mi bebida. Me abotoné la chaqueta, di media vuelta y salí caminando lentamente, con pasos firmes y medidos, por la puerta principal del restaurante, dejando atrás los gritos desgarradores de mis padres, los llantos patéticos de mi hermano y la respiración agónica de la mujer que me había traicionado. Caminé hacia la noche estrellada, respirando el aire frío de la ciudad, sintiendo una ligereza y una paz en el alma que no había experimentado en años. El karma, cuando está respaldado por evidencia incriminatoria y una planificación sociópata, es rápido, brutal y de una eficiencia aterradora. A la mañana siguiente, no tuve que hacer nada. Me senté en el balcón de mi estudio con una taza de café caliente, viendo las noticias locales. A las 8:30 de la mañana, Elena llegó a su rascacielos corporativo, con gafas oscuras, probablemente con la intención desesperada de borrar discos duros, triturar documentos y destruir evidencias antes de que fuera tarde. Pero el paquete anónimo había sido recibido el día anterior. Cuando Elena pasó las puertas giratorias del vestíbulo de cristal frente a decenas de sus subordinados y colegas, no se encontró con el guardia de seguridad habitual. Se encontró con 4 agentes federales de la División de Delitos Económicos y 2 policías uniformados. Fue arrestada allí mismo, frente a todo el mundo. La esposaron, le confiscaron su maletín, la sacaron escoltada hacia una patrulla mientras los empleados de su firma la grababan con sus teléfonos móviles. Su carrera de alto perfil fue decapitada en público bajo los cargos formales de fraude corporativo continuado, lavado de dinero y desfalco en primer grado. ¿Y mi querido, dorado, perfecto y exitoso hermano Marcos? Su caída fue, si cabe, aún más poética y humillante. Isabella, la ex prometida, no se contentó con romper el compromiso. Al llegar a casa, le entregó todas las fotografías y las pruebas del desfalco a su padre, el poderoso senador estatal. El senador, un hombre implacable que detestaba la humillación pública y que odiaba que su apellido se asociara con criminales, no solo canceló la boda de millones de dólares. Levantó el teléfono y usó cada onza de su inmensa influencia política para destruir la existencia de Marcos. Llamó personalmente a la junta directiva del banco de inversión donde trabajaba mi hermano. Les advirtió que Marcos estaba a punto de ser investigado por el FBI por lavado de dinero y operar empresas fantasma. El banco, aterrado ante la perspectiva de un escándalo federal y una auditoría, despidió a Marcos fulminantemente en cuestión de horas. Los guardias de seguridad irrumpieron en su oficina de la esquina con vista a la ciudad, le dieron una caja de cartón para que metiera sus bolígrafos y lo escoltaron fuera del edificio frente a todos sus rivales financieros, anulando sus bonos de fin de año y confiscando su auto de empresa. Pero el senador no se detuvo ahí. Se encargó de que el nombre de Marcos fuera puesto en la lista negra, blacklist, no oficial de todas las firmas financieras, bancos y fondos de cobertura de la costa este. Marcos pasó de ser un ejecutivo de 6 cifras a ser radiactivo en la industria. Nadie quería contratar al tipo que había desfalcado a la empresa de su propia amante y que estaba bajo la lupa federal. Mis padres quedaron devastados, humillados y rotos. Tuvieron que enfrentar el escrutinio social, los murmullos de sus amigos del club de campo y la vergüenza insoportable de ver los nombres de sus nueras y su hijo en los periódicos locales bajo titulares de crímenes financieros y escándalos sexuales.
Cortaron relaciones con Marcos por un tiempo, incapaces de mirarlo a la cara. Intentaron llamarme a mí docenas de veces, llorando, pidiendo perdón por no haberme valorado, por haber criado a un monstruo, rogándome que intentáramos ser una familia de nuevo. Cambié mi número de teléfono. No los odio, pero ya no los necesito en mi vida. Ellos eligieron a su hijo de oro, y ahora tienen que vivir con el metal oxidado en el que se convirtió. El desenlace legal fue un espectáculo que seguí desde la comodidad del anonimato. Los fiscales federales, armados con la evidencia incuestionable que yo les había empaquetado y entregado con un moño, destrozaron a Elena y a Marcos en la corte. Los abogados de ambos, cobrando tarifas exorbitantes que los dejaron en la ruina financiera, les aconsejaron que se declararan culpables para evitar penas máximas. Se dictó sentencia hace poco menos de un mes. Elena, al ser la principal arquitecta del robo dentro de su propia empresa, recibió la peor parte. El juez no tuvo piedad por la traición a la confianza fiduciaria de sus inversores. Fue condenada a 5 años completos de prisión en una penitenciaría federal de seguridad media, más la obligación de restituir hasta el último centavo robado. Tuvo que vender su auto, sus joyas y declararse en bancarrota personal. Su vida de lujo se redujo a un uniforme caqui y a convivir con criminales en una celda de concreto. Marcos, siendo el peón en el lavado y por no tener antecedentes penales, logró un acuerdo de culpabilidad para evitar la cárcel, colaborando activamente y entregando todos los activos de su empresa fantasma a las autoridades para pagar las multas compensatorias. Sin embargo, su castigo fue, a mis ojos, peor que la muerte. Quedó en la absoluta y total bancarrota. Perdió sus licencias para operar en el mercado financiero de por vida. Actualmente, el antiguo hijo de oro y genio de Wall Street trabaja como un triste empleado en una agencia de venta de seguros de vida por comisión, conduciendo un sedán usado y viviendo en un minúsculo apartamento tipo estudio en un barrio lúgubre, sin amigos, sin prometida y consumido por la vergüenza perpetua. ¿Y yo? Mi divorcio se finalizó sin que Elena pudiera disputar absolutamente nada del patrimonio, ya que estaba demasiado ocupada intentando no ir a la cárcel, y yo había blindado mis finanzas meses antes con precisión milimétrica. Con mi vida limpia de parásitos, mi paz mental restaurada y mi cuenta bancaria intacta, compré un terreno hermoso y apartado frente a un lago cristalino a unas horas de la ciudad. Ahora mismo, estoy diseñando la casa de mis sueños, levantando las paredes de mi nuevo hogar con mis propias manos, disfrutando del silencio de los bosques, del aire fresco, y de la dulce, profunda e inigualable satisfacción de saber que orquesté la venganza más perfecta, fría y destructiva posible, demostrándoles a todos que, al final, el peón silencioso fue quien hizo jaque mate y derrocó al rey y a la reina. Llegamos al final de esta monumental historia de venganza. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fui demasiado lejos, o ellos obtuvieron exactamente y sin piedad la dosis de karma que se buscaron por su arrogancia y traición? Quiero leer sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse, darle a la campanita y compartir este vídeo para que todos sepan que la venganza fría siempre es la mejor.